Hola, muy buenos días, tardes o noches. Hoy vengo a hablarles de cómo catalogar los recursos turísticos. Con anterioridad ya había hablado de este tema en mi otro video, pero quiero extenderme más porque es verdad que hay unos puntos los cuales no mencioné muy bien y quería que quedaran más claros. Y aparte de eso, vamos a meter esos temas, como por ejemplo el inventario de recursos turísticos y cómo se hace y cómo se puede generar o crear un recurso turístico, porque también se pueden crear. Obviamente. Vale. Existen 5 categorías en las que caben los recursos turísticos. La primera es la cultural. En la cultural estamos hablando de básicamente todo lo que representa la cultura. Puede ser a lo mejor fiestas de la propia cultura del país, de la ciudad o del pueblo. Estamos hablando también de museos, porque en los museos se muestra la cultura de los tiempos antiguos de cada ciudad o país. También hablamos de cultural, por ejemplo, cuando hablamos de estructuras muy antiguas que ahí en esa parte entrarían a ser culturales históricos. ¿Por qué? Porque aunque pertenecen a la cultura, también son parte de la historia. Van a haber algunos recursos que tengan dos catalogaciones por lo que acabo de decir, porque aunque es cultural, es parte de la historia de ese país, esa región o esa ciudad o pueblo. La segunda es natural. Esta es muy sencilla y es muy fácil de identificar. Por ejemplo, estamos hablando de playas, la Sierra Nevada, estamos hablando de parques naturales, ecosistemas, ríos, lagos, montañas, todos esos recursos que sirven para generar un flujo de turistas, porque a lo mejor hay alguna que otra actividad o simplemente porque los turistas desean ir a verlas y conocerlas, o en las playas el caso es que desean ir a pasar el rato en la playa y disfrutar del mar. Pero entonces son recursos naturales. Vale. La siguiente es popular. Esta tiene algunas variaciones y es un poco más complicada de explicar o de entender, pero básicamente es que a lo mejor en un país o en una ciudad, específicamente en una ciudad, hay un tipo de actividad que se hace todos los años porque culturalmente lleva mucho tiempo haciéndose y es parte de esa ciudad y de ese lugar y ese entorno. Entonces son tradiciones, mayormente tradiciones o actividades que se hacen específicamente en ese cierto tipo de ciudad o país. Pero que un ejemplo claro podría ser, por ejemplo, en mi país, de Colombia, soy de Colombia, en Colombia, más que todo en mi ciudad, se celebra el Festival del Petronio Álvarez en Cali. Es un festival que básicamente se centra en celebrar la cultura afrodescendiente. Entonces es algo que se celebra todos los años sin falta. Hay comida, hay música, hay productos, hay de todo de esa cultura en específico. Es una celebración de la cultura de ellos. Entonces, eso podría ser un ejemplo de lo que es un evento popular. O por ejemplo, en Sevilla, siempre que llega el Día Internacional de la Paella, lo celebran haciendo paelleras gigantes y bueno, eso. Esos son una idea de lo que serían los eventos o populares. Continuamos con la siguiente, que es eventos. Ya sé que anteriormente había hecho eventos, me equivoqué. Son populares, pero eventos estamos hablando de ya de actividades que no tengan que ver tanto con el tema cultural, sino más como por ejemplo lo que puede ser una feria del libro, una banda que se presenta, am, creo que la feria del cine y eso. Desfiles de moda también, que ves, puede que en algún lugar sea cultural, pero por ejemplo no es algo no está tan arraigado. Podríamos decirlo, es verdad que en esta parte hay un poco se balancea entre sí, sí es, entre no es, y bueno, por suerte, más adelante, una forma de identificar un poco mejor esto, más o menos, de cómo saber identificar si es o no es. Y por último, tenemos el Mad Madden o Hecho por el Hombre.
Esto es muy sencillo de especificar, puede ser una estructura que fue construida por el hombre en estos años. Un ejemplo que nos recargaron mucho en mi clase era que, por ejemplo, podría ser los parques acuáticos, los parques de atracciones. Pongamos el ejemplo, Disney es hecho por el hombre y está hecho para que la gente vaya y pase un momento divertido y haga turismo, porque al final es turismo, conocer todo eso es turismo. Entonces, esas son las formas de catalogar cada uno de los recursos turísticos. Y ahora vamos a continuar como dije, ahora vamos a hacer el inventario de los recursos turísticos. Ustedes se preguntarán, ¿qué es un inventario? Y principalmente, ¿para qué sirve? Pues bueno, un inventario sirve para, aparte de inventariar todos los recursos turísticos que hay en un país o en una ciudad, específicamente, o en un pueblo, sirve más que todo para el entorno profesional del turismo. ¿Por qué? Porque cuando tú ya tienes inventariado todos los recursos, una gran parte de los recursos, porque no puedes tenerlos todos, podrías, pero es un poco complicado. Cuando ya los tienes todos, puedes saber a dónde dirigir cada uno y cómo promocionarlos. ¿Por qué? Porque una parte del inventario es que es una ficha, voy a lo mejor poner un ejemplo, es una ficha en donde tú rellenas como por ejemplo un formulario de decir la descripción de cómo es el producto, su nombre, dónde está localizado, una foto, qué valor tiene, porque aparte de eso, los recursos turísticos tienen un valor que depende mucho del que tú le pongas. O sea, del que tú le pongas, no, sino de la entidad que le otorgue ese valor. Pues, usualmente suele llegar a de 0 a 3 o de 1 a 4. También se le agrega la demanda actual y eso quiere hacer referencia a que ¿cuán- ¿qué tanto es demandado el recurso? Se preguntarán, ¿por qué estás diciendo que demandado el recurso? No entiendo de qué estás hablando. Pues cuando hablamos de demandado el recurso, hablamos de cuánto al año o al mes genera turismo. O sea, cuánta necesidad tiene la gente de ir a ese recurso y verlo y eso. Eso es básicamente lo que hablamos cuando decimos demanda. Tiene otros apartados como por ejemplo a quién le pertenece, que eso ya lo hablaremos más adelante cuando en un próximo video cuando hablemos del tema de las cosas legales de los recursos turísticos, porque tienen cosas legales. Ya saben que la cultura es importante y hay que protegerla, entonces por ahí va la cosa. Pero básicamente es una ficha que nosotros utilizamos para organizarnos y saber cómo promover, cómo promocionar. Y aparte de eso, considero que también es un recurso o una herramienta para los guías turísticos o para el entorno turístico profesional, porque digamos que tú tienes un grupo de turistas y quieres llevarlos a tal lugar, pero ellos te dicen que quieren ir a específico lugar. Tú ya sabes mm, con ese inventario de recursos a dónde llevarlos, especifica dónde, y como también hay un apartado en esta ficha, que se me olvidó decirlo, que habla de de qué tan accesible es para las personas, porque en los recursos hay que tener mucha accesibilidad a la hora de si puedes llegar en autobús, en avión, en coche, en muchos, si hay alojamiento, porque es muy importante, si hay restaurantes, tiendas o comida. Y básicamente eso es muy importante que tengan un recurso y dependiendo de muchos otros factores va a depender también su valor. Pero básicamente lo que sirve el inventario, para lo que sirve, es como una herramienta para el entorno profesional de turismo. Finalizando ya, porque ya me he pasado más del tiempo que debería, vamos a hablar sobre, ¿se puede crear un recurso turístico o cómo se genera? Vale, básicamente esto ya lo he hablado un poco en mi blog, próximamente voy a poner un link para que lo sigan porque estoy esperando por temas de YouTube que no me lo permite colocar ahora. Así que básicamente hay muchos recursos que, como hemos hablado, se catalogan de una forma, ¿vale? Pero también hay recursos que se crean, porque no es que de la noche a la mañana hayan nacido y ya sean así. No, hay recursos que se crean
con mucha espontaneidad y que no son necesariamente un lugar o, como ya lo habíamos dicho, no son un evento popular o no son un evento como tal o no es hecho específicamente por el hombre, sino que se hace una actividad diferente que se puede utilizar como un recurso turístico. Un ejemplo podría ser que es un poco, no es una práctica que me gusta mucho, pero bueno, hay gente que paga por ello y hay gente que vive de ello. El tema de la criminalidad que hacen como un tour, eso se ve mucho en Estados Unidos, pero hacen como un tour por las casas en donde han habido crímenes y está como ese turismo oscuro, turismo negro. Eso es un recurso que se ha creado y que se ha inventado porque se ha visto que se puede ganar dinero de ello y han dicho, pues, una persona ha dicho, pues yo voy a hacer esto y tal. Y al final y al cabo es un recurso turístico. Así que, am, por si tienes una idea de un recurso turístico, pues ya sabes que a lo mejor la puedas implementar. Y a lo mejor le pueda gustar al ayuntamiento tal, porque eso fue lo que nos dijo la profesora, de que puede ser que te metas un proyecto de turismo, se lo deja al ayuntamiento y el ayuntamiento te diga, sí, vamos a hacerlo. Cosas pueden pasar. Pero bueno, les agradezco mucho por ver el vídeo. Voy a subir otro próximamente sobre hablando más del tema legal, como lo dije. Y nada, les agradezco mucho por haberme visto. Por favor, en cuanto pueda, voy a subir el blog para que lo vayan leyendo porque voy a ir subiendo contenido ahí. Está más especificado todo y bueno, sirve muchísimo más. Así que nada, me despido. Adiós.